Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para una dosis de drama, de romance y sobre todo, de Kerem Bürsin. Si lo oyeron bien, hoy vamos a hablar de nuestro galán turco favorito, del que nos roba suspiros y del que aparentemente tiene un secreto guardado bajo 7 llaves. ¿Por qué, seamos honestos, quién no ha fantaseado con Kerem Bürsin? Ese hombre es como un imán, con esa sonrisa, esa mirada que derrite icebergs y ese talento que lo ha llevado a conquistar corazones en todo el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de su carrera, ni de sus abdominales, aunque si quieren, podemos dedicar un vídeo completo a eso. Tendríamos material para un mes, ¿no creen? Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, su vida amorosa. Y es que vamos a ser sinceros, la información sobre este aspecto de su vida es más difícil de conseguir que una entrada para el concierto de tu artista favorito en primera fila. Y es que, como saben, después de su mediática relación con Hande Erçel, Kerem ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta al amor. Hemos visto rumores, especulaciones, fotos robadas aquí y allá, pero nada confirmado, nada oficial. Los medios como buitres hambrientos han estado volando en círculos esperando el menor indicio de una nueva conquista, pero Kerem ha sabido jugar sus cartas con una maestría digna de un espía de la Guerra Fría. Hasta ahora. Prepárense porque lo que les voy a contar es una bomba, una revelación que los va a dejar con la boca abierta. Agarren sus palomitas y preparen sus tés, porque esto se va a poner bueno. Según fuentes cercanas, y ojo que digo fuentes cercanas, no inventos de mi cabeza, bueno, quizás un poquito, pero solo para darle sabor, Kerem Bürsin tendría un amor oculto, un romance que ha mantenido en secreto por razones que, créanme, son bastante comprensibles. Y no solo comprensibles, sino hasta admirables. Pero antes de que les revele el nombre de la afortunada o afortunado, porque aquí no discriminamos a nadie, el amor es amor. Y si Cupido anda lanzando flechas sin importar el género, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan fanáticos de Kerem como yo, y quieren estar al tanto de todos los chismes, rumores y exclusivas, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les vamos a dar mucho de qué hablar y de qué fangirlear. Vamos, no sean tímidos, un clic no les cuesta nada. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Ahora sí, agárrense de sus asientos porque la cosa se pone interesante. ¿Listos para saber quién es la persona que le roba el sueño a Kerem Bürsin? Pues bien, respiren hondo porque no se trata de una actriz famosa, ni de una modelo internacional, ni siquiera de alguien del mundo del espectáculo. Olvídense de las portadas de revista y de las alfombras rojas. Se trata de una persona común y corriente. Sí, así como lo oyen. Una persona que conoció fuera de los sets de grabación, lejos de las cámaras y los flashes, alguien que lo enamoró con su sencillez, su inteligencia y su sentido del humor. Alguien que no lo ve como Kerem Bürsin, la estrella, sino como Kerem, el ser humano. ¿Sorprendidos? Yo también lo estaba cuando me enteré. Al principio pensé que era una broma pesada, un error garrafal de mis fuentes. Pero pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Kerem, a pesar de ser una superestrella, siempre ha demostrado ser un tipo con los pies en la tierra, alguien que valora las relaciones genuinas y que busca la conexión más allá de la fama y el glamour. Él mismo lo ha dicho en varias entrevistas: busco una conexión real, alguien que me entienda y me apoye, no alguien que esté conmigo por mi fama. Y parece que finalmente la encontró. Pero, ¿quién es esta persona misteriosa? Pues aquí es donde las cosas se ponen un poco más nebulosas. Las fuentes cercanas, como les decía, no han revelado el nombre, pero sí han dado algunas pistas. Dicen que es una persona muy discreta, que prefiere mantenerse alejada del ojo público y que ha sido fundamental para mantener a Kerem centrado y con los pies en la tierra en medio de todo el caos de su carrera. Imaginen el desafío que debe ser lidiar con la fama repentina, los compromisos laborales interminables y la atención constante de los medios. Esta persona, al parecer, es su ancla, su refugio en la tormenta. También se dice que es una persona muy inteligente, con una gran pasión por el arte y la cultura, y que comparte con Kerem un fuerte compromiso con causas sociales. Al parecer pasan mucho tiempo juntos disfrutando de actividades cotidianas como ir al cine, pasear por el parque o simplemente quedarse en casa leyendo un libro.
Cosas normales, ¿saben? Cosas que todos hacemos. Cosas que nos recuerdan que incluso las estrellas más brillantes necesitan momentos de paz y tranquilidad. Y aquí es donde entra mi teoría conspirativa porque, a ver, si esta persona no es famosa, no es influencer, ni nada por el estilo, ¿cómo se conocieron Kerem y esta persona? Mi hipótesis es que se conocieron a través de amigos en común, quizás en alguna reunión o evento privado. O quizás, y esta es mi favorita, se conocieron de la manera más inesperada posible, en un café, en una librería, o incluso en el supermercado. Imagínense la escena. Kerem Bürsin haciendo la compra del mes y chocándose con el amor de su vida en la sección de frutas y verduras. De película. Podríamos escribir un guión de comedia romántica basado en eso. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué mantener esta relación en secreto? Pues, las razones son bastante obvias. En primer lugar, Kerem ha aprendido de sus errores del pasado. Su relación con Hande Erçel fue tan mediática que terminó siendo agobiante para ambos. Estar constantemente bajo el escrutinio público con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y con los fans opinando sobre cada aspecto de su relación, fue algo que los desgastó mucho. Cada cita, cada gesto, cada mirada era analizada con lupa y convertida en titulares sensacionalistas. Por eso, esta vez, Kerem ha decidido tomar un camino diferente. Quiere proteger su privacidad y la de su pareja, y construir una relación sólida y duradera lejos de los focos. Además, es probable que la persona en cuestión no esté acostumbrada a la fama y que prefiera mantener su vida personal al margen de todo el revuelo mediático que rodea a Kerem. Imaginen el shock que sería pasar de ser una persona anónima a ser el centro de atención de millones de personas de la noche a la mañana. Debe ser aterrador. Y seamos honestos, ¿quién podría culparlos? Todos tenemos derecho a la privacidad y a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y más aún si eres una figura pública como Kerem Bürsin, que ya tiene suficiente con lidiar con la presión de su carrera. Él ya está expuesto constantemente, así que es comprensible que quiera un santuario donde pueda ser él mismo sin temor a ser juzgado. Pero claro, como buenos chismosos que somos, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuándo decidirá Kerem hacer pública esta relación? ¿Será que algún día lo veremos de la mano de su amada en alguna alfombra roja? ¿O preferirá mantener el secreto hasta el final? ¿Será que la veremos en alguna foto casual en sus redes, o nos tocará descifrar mensajes encriptados en sus entrevistas? Las posibilidades son infinitas. Mi apuesta es que en algún momento Kerem terminará revelando la identidad de su pareja, pero lo hará a su manera y en sus propios términos. No creo que sea algo que anuncie a bombo y platillo, sino más bien una revelación sutil, quizás una foto en sus redes sociales, un comentario en alguna entrevista, o simplemente un gesto que delate su amor. Algo que diga sin necesidad de palabras, estoy feliz y quiero compartirlo con ustedes, pero a mi manera. Lo que sí estoy segura es que cuando llegue el momento será algo muy especial y significativo para él. Y que independientemente de quién sea la afortunada o afortunado, le deseamos a Kerem toda la felicidad del mundo. Porque al final del día, lo más importante es que encuentre el amor verdadero y que sea feliz. Que encuentre a alguien que lo ame por quien es, no por su fama o su fortuna. Y hablando de felicidad, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprende que Kerem tenga un amor oculto? ¿Les gustaría saber quién es la persona misteriosa? ¿Creen que algún día hará pública su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus deseos para Kerem. No se corten. Pero eso no es todo, porque también quiero hablarles de otro tema que ha estado rondando por la prensa turca en los últimos días, el posible regreso de Kerem Bürsin a las telenovelas. Como saben, después del éxito arrollador de Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, Kerem se ha enfocado en proyectos más ambiciosos, como películas y series internacionales. Ha estado buscando roles que lo desafíen como actor y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza de volver a verlo en una telenovela turca, y los rumores apuntan a que podría estar considerando un nuevo proyecto para la próxima temporada. Al parecer, hay varias productoras interesadas en contar con su talento, y se dice que Kerem está analizando cuidadosamente todas las propuestas para elegir la que mejor se adapte a sus intereses y ambiciones. Se rumora que le han ofrecido contratos millonarios y guiones repletos de drama, romance y giros inesperados.
Y aquí es donde entra mi lado de fan loca y empiezo a fantasear con los posibles argumentos, las posibles CEO protagonistas y los posibles escenarios. Imagínense a Kerem interpretando a un galán atormentado, a un empresario exitoso o a un aventurero intrépido. Las posibilidades son infinitas. Podríamos verlo como un médico brillante con un oscuro secreto, o como un espía internacional con una doble vida. Las ideas me brotan a borbotones. Pero seamos realistas, lo más importante es que Kerem elija un proyecto que lo motive y que le permita seguir creciendo como actor. No queremos verlo encasillado en el mismo tipo de personaje una y otra vez, sino que queremos verlo explorar nuevos desafíos y demostrar todo su talento. Queremos verlo llorar, reír, sufrir y amar. Queremos verlo en un papel que nos haga olvidar que estamos viendo a Kerem Bürsin y que nos haga creer que estamos viendo a un personaje real. Y hablando de desafíos, también quiero mencionar su incursión en el mundo de la producción. Como saben, Kerem fundó su propia productora, Braveborn Films, con la que está desarrollando proyectos innovadores y arriesgados. Se dice que está trabajando en una serie de ciencia ficción, un género que le apasiona, y que está buscando talentos emergentes para darles una oportunidad en la industria. Me parece una iniciativa súper valiosa, porque demuestra el compromiso de Kerem con el futuro del cine y la televisión turca. No se conforma con ser un simple actor, sino que quiere involucrarse en todo el proceso creativo y contribuir a la creación de contenido de calidad. Quiere ser un agente de cambio y dar voz a nuevas historias y nuevos talentos. Además, su productora le permite tener más control sobre su carrera y elegir los proyectos que realmente le interesan. Ya no tiene que depender de las decisiones de otros, sino que puede tomar las riendas de su propio destino y perseguir sus sueños. Es un ejemplo de emprendimiento y de pasión por el arte. Y hablando de sueños, ¿cuáles son los próximos proyectos de Kerem Bürsin? Pues además de la serie de ciencia ficción que está produciendo, se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una película de Hollywood. Sí, lo oyeron bien. Nuestro Kerem podría dar el salto a la meca del cine y convertirse en una estrella internacional. Imagínense verlo en la gran pantalla junto a los actores más famosos del mundo. Sería un gran logro para él y para la industria del entretenimiento turca, porque demostraría que el talento no tiene fronteras y que los actores turcos pueden triunfar en cualquier parte del mundo. Y seamos honestos, ¿quién no querría ver a Kerem Bürsin codeándose con las grandes estrellas de Hollywood? Podríamos verlo en una película de acción, en una comedia romántica o en un drama épico. Las posibilidades son infinitas. Pero mientras esperamos que se confirmen todos estos proyectos, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores y seguir apoyándolo en cada paso de su carrera. Porque al final del día, lo más importante es que Kerem se sienta valorado y querido por sus fans. Que sepa que estamos ahí para apoyarlo en sus éxitos y en sus fracasos. Que sepa que lo admiramos no solo por su talento, sino también por su humanidad y su sencillez. Y hablando de fans, quiero agradecerles a todos ustedes por seguir nuestro canal y por compartir su amor por Kerem Bürsin. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Así que gracias de todo corazón. Ustedes son la razón por la que hacemos esto y nos esforzamos por traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, hemos revelado el posible amor oculto de Kerem Bürsin, un romance que ha mantenido en secreto por razones de privacidad y protección. En segundo lugar, hemos hablado de su posible regreso a las telenovelas turcas y de su incursión en el mundo de la producción. Y en tercer lugar, hemos mencionado su posible participación en una película de Hollywood. Como ven, la vida de Kerem Bürsin está llena de proyectos y desafíos, y estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo como siempre. Seremos sus corresponsales de Kerem Bürsin, siempre al pie del cañón para traerles la información más reciente. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les ha gustado. Y compártanlo con sus amigos, para que todos se enteren de los últimos chismes de Kerem Bürsin. Compartan la Keremmanía con el mundo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Y si el amor no triunfa, siempre nos quedará el chisme. Y los abdominales de Kerem. Hasta la próxima.